Muy buenas noches. Acabo de poner la grabación para que los compañeros que quieran revisar el video después lo puedan hacer. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos en esta mediación correspondiente a la evaluación número 2. Muy agradecido por estar acá. He preparado una presentación que la estoy compartiendo. Diana, ¿me puedes decir si la estás viendo? Diana, ¿me escuchen? Diana, ¿me puedes informar si estás viendo la presentación? Sí, pues recibió la presentación. Ok, gracias. Eh, si tiene alguna interrupción, usted o algún compañero que se nos una más adelante, simplemente me interrumpen. Es que como va a estar presentando, no me doy cuenta si alguien levanta la manita. Bueno, mi nombre es Enrique Mejías. Yo tengo, bueno, muchos años de trabajar en la carrera de informática, tecnología y también como tutor o profesor universitario en diferentes universidades y sector cooperativo también. Y desde el 2010 soy tutor de la UNED. Ya tengo 14 años por ahí. Yo lo puedo estar acompañando en esta mediación. Como le dije anteriormente, corresponde a la evaluación número 2 y he preparado una presentación para compartir algún otro tema aparte de la evaluación, ¿verdad? Que es el instrumento de la semana. Eh, yo les quiero hablar un poquito sobre la metodología CRISDM. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. El punto grueso son la metodología CRISDM, el punto 3. Y una vez que desarrollemos el tema durante más o menos una media hora, entraríamos a hablar un poquito sobre la evaluación número 2 y sobre las instrucciones. Eh, voy a, he puesto un ratito la cámara para que pues, me conozcan, ¿verdad? La voy a quitar en este momento y al final de la charla, pues la voy a activar nuevamente, pero la voy a quitar para que todo fluya lo más, lo mejor posible. Ok, te voy a quitar la cámara. Y vamos a desarrollar lo que les he preparado para el día de hoy. Bueno, la metodología CRISDM es quizás la más conocida, la más usada en proyectos que tienen que ver con ciencia de datos, eh, y es la que he querido traer acá para que ustedes la conozcan un poquito. Yo sé que es poco tiempo, tal vez no podamos ahondar, de hecho no vamos a ahondar mucho, pero sí por lo menos nos va a dar una pincelada de lo que es la metodología, por lo menos desarrollar por encimita las fases que comprenden esta metodología. La palabra CRISDM viene del inglés Cross Industry Standard Process for Data Mining, algo así como proceso estándar entre industrias o a través de industrias para lo que es minería de datos. La primera palabra de cada una de esas, la primera letra de cada una de esas palabras en inglés son lo que forman el CRIS DM, ¿ok? Eh, y como dije anteriormente, es una de las metodologías quizás que más se utilizan, que se ha probado y que ayuda bastante a guiarnos cuando estamos desarrollando proyectos de minería. Esta metodología, pues ahí veremos que va a incluir fases. Dentro de esas fases, pues hay tareas o actividades y por supuesto hay cosas que se hacen ahí, actividades o hay relaciones. Entonces todo eso vamos a tratar de, por lo menos por encimita, poderlo desarrollar, abarcar en esta mediación. Eh, ahí en la filmina está más o menos una imagen de cómo se ve esa herramienta. Y ahí se pueden ver las carpetas, pues indican las diferentes fases. Que eso lo vamos a ver en esta filmina que voy a poner adelante. La siguiente filmina la vamos a ver.
más detalles. Ok, esta metodología es cíclica, sigue un proceso cíclico. Ahí pueden ver en la imagen la flechita, ¿verdad? Es algo iterativo, cíclico. Y es muy normal que las personas, los analistas de datos, eh, entre esa fase se puedan avanzar y puedan retroceder. Es muy normal eso. Y si ustedes pueden ver, bueno, dentro de ese círculo azul que es cíclico, ¿verdad? Está en el centro están los datos. Los datos es, digamos, el corazón sobre lo que trabaja esta metodología. Y hay 6 fases o 6 etapas. Esas son las etapas de esta metodología. Primeramente, la primera fase es conocer el negocio, comprender el negocio. Más adelante vamos a desarrollar cada una de esas fases. Vamos a desarrollar un poquito. La segunda fase es la comprensión de los datos y véase que ahí hay flechas que van y vienen. Entonces, si estamos en la etapa de comprensión de los datos y algo no tenemos claro, no tenemos la suficiente información, pues podemos regresarnos a la comprensión del negocio, a esa fase, y pues hacer algo ahí. La tercera fase es la preparación de esos datos. El cuarto es el modelado y véase que al estar modelando los datos, si determinamos alguna cosita que nos falta, podemos ir, o algo que no esté transformado, por ejemplo, podemos ir a la etapa de preparación de los datos. Ahí nos podemos quedar cíclicamente hasta que tengamos un modelo que, eh, que brinde resultados aceptables. Y luego el modelado, la cuarta etapa, la quinta, perdón, es la evaluación, que es más que todo evaluar el modelo. Y por último, ya es el despliegue, hacer llegar esos resultados a quien interese en la organización. Ahí yo sé que, como dije anteriormente, es poco espacio, poco tiempo para poder abarcar la metodología. Entonces ahí en la parte inferior le estoy dejando la dirección www.cris-mediodm.org. Es la dirección donde pueden acceder y buscar más información sobre esta metodología. Como le dije anteriormente, eh, voy un poquito para atrás. La primera etapa, vamos a empezar a desarrollar cada una etapa. La primera etapa es la comprensión del negocio. ¿Ok? La comprensión del negocio. Para comprender el negocio, debemos tener claro eh, cuáles son los objetivos de la empresa y también cuáles son los objetivos que perseguimos o que se quiere lograr al hacer minería de datos. Yo esto lo relaciono como cuando uno va a una entrevista, ¿verdad? Uno va a una entrevista y parte del ejercicio que uno debería hacer en esta entrevista es conocer un poco sobre la empresa a la cual vamos a postular. Entonces, es importante acá tener información sobre la empresa, a qué se dedica, cuál es el giro de negocio, eh, cuáles son sus objetivos, cómo está su situación, con cuántos recursos nosotros vamos a contar para nuestro proyecto, hablando de hardware, hablando de personas, etcétera, ¿verdad? También, pues, del proyecto es importante tener claro qué es lo que se persigue, qué es lo que se quiere hacer, algunos supuestos y restricciones. Entonces es importante tenerlo claro. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver los riesgos y cómo enfrentarlo. Recordar que en cualquier proyecto, sea de minería, de ciencia de datos, o sea un proyecto de otro tipo, es importante identificar los riesgos, o más bien la administración de los riesgos es una fase que se debe hacer durante todo el proyecto. Constantemente tenemos que evaluar los riesgos, a ver si están materializando, ver cómo lo podemos mitigar, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante eso. Entonces le decía que es necesario determinar los objetivos comerciales y también los de minería de datos. Y dentro de minería de datos, importante al final es producir un plan de proyecto, o sea, como un GAN, un project, en donde definamos las actividades, quiénes son los responsables,
los tiempos, etcétera, ¿verdad? Recursos y demás. Esta parte de la comprensión de los, bueno, eso es la parte de comprensión de negocio, ¿verdad? Saber con qué vamos a contar. Por ahí se decía algo muy importante, que una de las cosas que uno debería determinar es, por ejemplo, quiénes son nuestros patrocinadores, quiénes son, quién es esa persona o área que va a ser el dueño del producto que te está patrocinando, que es el que pone el dinero, ¿verdad? Y por supuesto a la persona que debemos darle explicación de cómo va la cosa. Es importante identificar eso, identificar los recursos con los que se cuenta. Estamos hablando de dinero, costos, personas. Es importante que en los proyectos de este tipo de minería podamos contar, como cualquier otro proyecto, contar con gente de negocio que pueda validar cómo vamos avanzando y si lo que estamos haciendo va acorde a lo que se requiere. ¿Ok? Esta es la primera fase, que es comprender el negocio. La otra fase, que es la comprensión de los datos, aquí pues es donde nosotros nos metemos con de dónde viene, de qué fuentes. La semana pasada yo les comentaba a usted bueno, le comentaba a usted o le comentaba en la presentación que los datos pueden venir de diferentes fuentes, de aplicativos internos, ¿verdad? Si la empresa tiene eh, un sistema de recursos humanos o un sistema de clientes, etcétera. Entonces, eso son información de fuentes internas, pero también puede venir de fuentes externas. Eh, y, y aquí en esta parte donde dice lo que está amarillo, recuperación de datos, ahí indica más o menos de dónde provienen las fuentes de datos. Dice de datos existentes, que es lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Puede ser de datos de sistemas propios de la empresa o puede ser información que viene de redes sociales, por ejemplo, y siempre de la empresa, pero redes sociales, pero también de sistemas externos, como lo indica aquí, datos adquiridos, donde indica datos demográficos. Yo les ponía el ejemplo la semana pasada en la presentación, que por ejemplo, si uno trabaja en el sector financiero, uno de los datos que uno utiliza externos es, por ejemplo, el tipo de cambio del Banco Central. Entonces, aquí lo que quiero es que tengamos presente que en esta etapa de comprender los datos, uno de los puntos importantes es esa recopilación de información. Inclusive, si para desarrollar nuestro proyecto nos damos cuenta que ocupamos información adicional, entonces tenemos que buscar la forma de cómo adquirirla. Y una de ellas puede ser encuestas, puede ser, no sé, formularios ahí que completen nuestros clientes, etcétera. Entonces, ahí los datos vienen de diferentes fuentes. Y también, reiterando lo que decía la semana anterior en la presentación, los datos vienen en distintos eh, fuentes, por ejemplo, o formatos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay datos que pueden ir de nuestros sistemas que son estructurados, ¿verdad? Que tienen una estructura, qué sé yo, por ejemplo, datos de cliente, que viene nombre, primer apellido, segundo apellido separados, que esos tres datos son de 20 caracteres, eh, o otros datos como la fecha, que la fecha venga de día, mes, año, o año, mes, día, son datos que vienen ya con un formato establecido y por lo general viene de fuentes internas. Pero también tenemos datos no o semiestructurados, como son archivos en formato JSON, en formatos XML o archivos HTML o páginas HTML. Esos son datos semiestructurados y los que no son estructurados, que vienen por ejemplo, de Instagram, de Facebook, vienen de redes sociales, diferentes redes sociales, vienen de dispositivos como sensores, audio, video, todo ese tipo de información es no estructurada. Y también indicaba la semana pasada que eso representa un 80% de la data que las empresas requieren para tomar decisiones. Entonces, vea qué importante es considerar este primer punto dentro de la comprensión de los datos, que es recopilación de los datos iniciales. Hay que identificar dónde están esos datos, en qué formato vienes y demás.
que es lo que más o menos se habla aquí en la descripción de los datos. Hay diferentes formas, pero forma o de escribir los datos, pero uno se debe centrar en lo que es la cantidad y la calidad de los datos. Cuando hablamos de cantidad, uno puede decir, bueno, pues necesitamos mucha información para tomar buenas decisiones o que los resultados que se persiguen con un proyecto de mini datos sean exitosos. Lo que pasa es que entre más cantidad de datos, pues tenemos más certeza del resultado o podemos tener resultados más confiables. Sin embargo, eso significa que necesitamos más procesamiento. Y cuando hablamos de eso, pues estamos casi que indicando, ¿verdad? Que los trabajos o los proyectos de esta índole deben hacerse en nubes, ya sea o el modelo, bueno, OSI, Oracle, la nube de Oracle o nube Azure o de Google, etcétera, ¿verdad? Hay varias nubes por ahí. Eh, los tipos de valores, bueno, los valores la idea aquí es comprender los datos para en la siguiente fase o etapa de este modelo, pues ya, eh, de hecho se llama, bueno, se llama preparación de los datos, la siguiente etapa. Entonces, pero es importante tenerlo claro acá, perdón, me avancé, para entender los datos más adelante. También tener claro los esquemas, bueno, cuando hablamos de tipo de valores, recordar que vienen datos de diferentes formas, categóricos, que son strings, pueden venir booleanos, pueden ir numéricos, también datos codificados. Cuando hablamos de eso es cuando, por ejemplo, para referirnos al sexo masculino o femenino, pueden ir una M o una F, en otro lado pueden ir un uno un 2 entonces es importante tener claro los datos de las fuentes y cómo vienen. Por ejemplo, si tenemos un sistema de recursos humanos y ahí tenemos M y F para masculino y femenino, pero el sistema de cliente es uno y 2, entonces hay que tener eso claro para que en la siguiente etapa poderlos unificar, ya sea que sean M y F o uno o 2. ¿Verdad? En esta etapa es importante comprender esos datos. La exploración de estos datos también es bien relacionado con lo que estaba diciendo. Es importante eh, explorarlo, darle tener un primer acercamiento con estos datos. Cuando son datos de web, que vienen de la web o datos no estructurados, a veces esa exploración es un poco complicada, ¿verdad? Pero es importante identificarlo para que en la preparación de los datos se consideren. Y aquí lo que esperamos, en esta exploración, como le dije, es un primer acercamiento, lo que buscamos es, aparte de tener claros los datos, es posibles errores. Eh, por ejemplo, ayer martes, estaba miércoles, ayer martes estaba haciendo un trabajo en Power BI y un campo de mes, venía M de mes y después o la numeración. Por ejemplo, enero venía M01, febrero M02 y yo ocupaba ese dato que fuera numérico. Entonces, parte de la exploración de los datos, a la hora de estar viendo cómo venían esos datos, me di cuenta que venía con M al inicio. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Eh, Transformé el dato. Lo que hice fue le dije, aplique a todas las filas, quítele la M y deje solamente que sea numérico. Una vez que hice eso, le cambié el tipo de dato, lo pasé a numérico, ¿verdad? Porque ya no era string, ya no era cadena, ya no era M01, por ejemplo, sino ahora era 01. Entonces lo que hice fue, aparte de quitarle la M, luego le cambié el tipo de datos. Esas son cosas que se logra cuando uno está eh, entendiendo los datos y luego transformándolos, ¿verdad? Que es la etapa que viene. O por ejemplo, lo último que indica esta filmina, que en algunos casos existen errores tipográficos. Eso ocurre en todo lado, en todos los sistemas. Tal vez, como este ejemplo dice, que un usuario haya metido o haya ingresado un monitor de 119 pulgadas cuando realmente era 19 pulgadas. Entonces metió un uno más. Ese tipo de cosas se logran ver cuando uno está en esta etapa exploratoria
de los datos. Y por supuesto, una cosa importante, hay que entender que siempre van a venir cosas extrañas en los datos, ¿verdad? Eso es casi que es inevitable, pero sí es importante verificar o tratar de que la calidad de los datos sea lo mejor posible. Aquí hay algunos tipos de problemas que aquí indica la FIMINA, por ejemplo, que vengan campos nulos, eh, que vengan datos erróneos a la hora, como el ejemplo anteriormente que les indicaba, ¿verdad? Que el monitor le pusieron 119 pulgadas y era 19. Entonces, esos son errores a la hora de ingresar o introducir los datos al sistema. O tal vez de mediciones, en este caso, tal vez se incluyó correctamente, pero no se consideró una medida. Lo que también le decía anteriormente, las codificaciones, que para masculino o femenino viene una M o una F y tal vez lo queremos como uno y dos. Entonces, hay que aplicar transformación ahí. Bien, ahora bien, la tercera etapa o fase de la metodología es la preparación de los datos. Eh, Esta fase es muy importante y consume gran parte del tiempo y esfuerzo del proyecto. Nosotros, o más bien, yo estaba en un proyecto hace poco de cobranza y fue toda una odisea porque cuando nos estaba trabajando con una empresa de Colombia y ellos, pues, en su sistema, pues, ocupaba, pues, fue un proyecto modalidad SaaS. Entonces, ocupaban los datos, ¿verdad? Lógicamente, uno hace sesiones de trabajo para ver cómo van los datos. Y cuando yo estaba mandando los datos, por ejemplo, teléfonos, que me pidían los teléfonos de los clientes. Bueno, era todo había de todo ahí. Teléfonos con guiones, sin guiones, con el código de país, con caracteres raros. Y tras de eso la fuente era sistemas mainframe. Entonces, en los sistemas mainframe algunas veces se introducen caracteres extraños. Entonces había que aplicar mucho transformación porque cuando se enviaba esos datos al otro lado, ¿verdad? El aplicativo que se adquirió, que era de la gente de Colombia, pues reventaba. Entonces fue un proceso muy complicado, como dice aquí, consume mucho tiempo y sí, uno consume demasiado tiempo en esa compresión de los datos, en esa transformación de los datos. Y aquí es donde tanto en la fase anterior como esta, es donde se trabaja con los ETLs, ¿verdad? Con la extracción de las diferentes fuentes, la transformación, que es lo que les comentaba hace un poco a ustedes. Por ejemplo, si viene un teléfono con espacios en blanco, hay que quitárselos. Tiene que venir tiene que ser 8 caracteres, ocho dígitos, 8 números. Todo ese tipo de cosas que hay que hacer sobre esa data, esa transformación. Y una vez que se tenga, pues se tiene que cargar a algún lado. Se carga a algún lado para luego seguir con la siguiente fase, que es el modelado. ¿Ok? O sea, lo mismo, que se aplica limpieza de los datos. En ese proceso de transformación puede darse que una combinación de datos, por ejemplo, qué sé yo, digamos, viene el nombre de la persona y viene el apellido uno y apellido dos, y tal vez lo queremos o lo están pidiendo que sea en una sola columna. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es concatenar eso y generar una nueva columna. Entonces, puede darse adición o puede excluirse. Por ejemplo, en un proyecto también pasado me correspondía, había una columna de números y algunos venían con espacio en blanco o venían nulos. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que, hay dos opciones. Una es borrar el dato, ¿verdad? Pero eso puede afectar pues la muestra. Entonces, otra sería como obtener la media, aplicar ahí el concepto de la media y entonces y esos valores que vienen nulo o en blanco, ponerle la media. Entonces, son estrategias que se pueden aplicar eh, dependiendo de lo que se requiera. ¿Qué va a pasar Lo que es el modelado, bueno, hay varias herramientas
que nos permiten aplicar analítica. Eh, lo, Aquí lo importante es poder seleccionar más de una técnica o más de un modelo y eh, aplicar, ¿verdad? El concepto y ver los resultados. Y el modelo que más se acerque a lo que nosotros queremos, ese sería el modelo más apropiado. Es imposible que a la primera o con un modelo en particular obtengamos ya así como los resultados que esperamos. Eso es imposible. Los modelos se tienen que calibrar, se tienen que ajustar. Hay varios modelos, hay modelos tanto supervisados como no supervisados. Ya dependerá pues lo que el negocio pretenda, por cuál de esos modelos irnos. eh, y dependiendo, cuando hablamos bueno, hay modelos supervisados como el de clasificación o regresión y también hay otros no supervisados, por ejemplo, que es clustering o camedia o asociación. Hay diferentes modelos. La idea aquí es no casarse con uno, sino utilizar varios, de tal forma que al final seleccionemos aquel modelo que más se acerca al resultado que nosotros queremos, ¿verdad? O lo que la empresa requiere. Estos modelos, eh, es importante eh, pues comprobar los resultados y para comprobar el resultado no solamente tenemos que tener clarito cuáles son los criterios, ¿verdad? Que queremos evaluar, sino también la forma o los datos con los cuales se van a comprobar esos criterios. Y como le decía anteriormente, la aplicación de los modelos no es a la primera que ya vamos a tener resultados, sino que eso es un proceso cíclico porque posiblemente nos lleve más de una corrida, ¿verdad? Hay que tener claro también que dentro de los modelos la data se divide en prueba. O sea, hay una parte que se divide para hacer pruebas y otra ya para comprobar. Aquí indica, sí, la mayoría de analistas de datos suele generar varios modelos y comparar resultados antes de aplicarlos o integrarlos. Eh, Una cosa importante es que con el resultado que obtengamos, y eso lo vamos a ver en la siguiente fase, que es la evaluación, eh, a la primera no se van a obtener resultados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar parámetros, ajustar cosas para generar una nueva corrida. Y si vemos que ya definitivamente no nos genera la data que queremos o los resultados esperados, más bien, entonces tenemos que pensar en si está bien el modelo que estamos haciendo o más bien el problema, la solución sería seleccionar otro modelo. Todo ese tipo de cosas lo vamos obteniendo conforme estamos aplicando corridas de los modelos. Por eso le decía anteriormente, uno no debe quedarse con un modelo, sino más bien debería tener varios modelos para ver cuál es el que nos da el resultado que queremos, dependiendo de lo que se nos pide, ¿verdad? Esta etapa de la evaluación es la número 5, a la penúltima, y básicamente verifica que los resultados cumplan con lo que el negocio requiere. Para esto es importante tener clarito cuáles son los objetivos que la empresa persigue, no solamente, bueno, de la empresa, sino también de lo que persigue con el proyecto que se está haciendo. Es importante indicar que durante esos procesos de revisión posiblemente se obtengan aciertos, pero también se cometan errores. Es parte del proceso. Y como decía, esta parte es cíclica o iterativa. Entonces nos vamos a quedar ahí hasta que los resultados sean un poco, o sean los esperados. Y bueno, en esta evaluación podríamos tener dos opciones. Una es continuar
con lo que estamos haciendo. O sea, significa que el resultado va más o menos bien, entonces sigamos trabajando en esa línea. Y lo otro era también lo que le comentaba hace un momento, que es donde uno se cuestiona si entonces o refinamos lo que estamos haciendo, mejoramos lo que estamos haciendo, o si mejor cambiamos de modelo. Y para terminar, la última fase, ya está el tiempo se nos está yendo muy rápido, pero esta es la última fase de la metodología KDM, es básicamente cómo se va a distribuir. Al fin y al cabo, nosotros cuando se desarrolla un proyecto de este tipo, eh, se utiliza alguna herramienta como Tableau o Power BI, etcétera, Reporting Service en caso de Microsoft. eh, eh, y en base a esas herramientas, pues uno pues, genera o presenta más bien los resultados de lo que se hizo. Entonces, esta parte de distribución es básicamente es eso. ¿Cómo hacemos para que lo que hemos hecho y ya tenemos en una herramienta gráfica, poderlo distribuir a las personas pues que interesadas en el proyecto? Importante también, durante todas las etapas siempre se levanta, durante todas las fases se levantan documentos, pero aquí importante al final de la etapa de distribución poder crear un documento, un informe final, donde no solamente se comuniquen los resultados, sino también que sirva de base para la siguiente. Recordar lo que al principio en la imagen de la metodología vimos, flechitas, había flechitas ahí que indicaban el flujo. Entonces, este informe va a ser el informe base para la siguiente iteración. Estos proyectos siempre tienen vía. Recordemos que los datos son muy cambiantes. Entonces, y también lo que también le comentaba la semana pasada, los datos tienen que ser veraces. Hay que darle, los datos, hay que transformar los datos en información para toma de decisiones. Y la toma de decisiones se hacen con datos actuales. No podemos estar pensando que vamos a darle a la gente que toma decisiones en la empresa información de hace un mes atrás. No, no, es información actual. Entonces, estos proyectos tienen vía, hay que estar constantemente trabajando en ellos para que la información que se le envía a los tomadores de decisiones pues sea la correcta, la adecuada, la actual. El informe, pues, algo dentro de las cosas que podría tener es el problema original, cuál fue el procedimiento utilizado, los costos del proyecto, si hubo qué riesgos se sucedieron, si hubo una desviación con respecto al plan original, qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué modelos se usaron? ¿Qué datos? eh, y un resumen para, eh, para la distribución. Bueno, sí. Y también, pues, recomendaciones. Lo que dije anteriormente, este informe, pues, es la base la siguiente iteración. También es necesario dentro de esta parte poder tener un feedback con las personas que se involucraron en el proyecto para ver cómo fueron los resultados, si hay que cambiar cosas, si hay recomendaciones que se van a aplicar. Todo eso pues es parte de lo que se debe considerar en proyectos de este tipo. Porque esta es la última. Ok. Ahora sí solo está Diana. Bueno, Diana, ok, compañeros, vamos a explicar un poquito. Ya dejamos atrás el tema que les quise compartir, que es de la metodología KDM, y ahora vamos a entrar a la siguiente, ya a la parte que nos interesa del curso. La evaluación número 2 va a ser este domingo que viene, 4 de agosto, a la 1 de la tarde. Esto corresponde a la semana número 10. Dentro de los temas que entran, bueno, es todo lo que hemos visto hasta hoy en el curso. Aquí se detalla de la parte de administración de base de datos, el capítulo 14, 15 y 16, de la parte de data mining, de datos, el capítulo 8, 9, el 13 y el 14, y con Business Intelligence,
el capítulo 1, 4, 7. Y finalmente Big Data, lo que es el capítulo 5. Esto es lo que hemos visto. Ya estamos en la semana 10, ya estamos ya casi finalizando, vamos de bajada ya en el curso. Entonces, todo lo que hemos visto es lo que entraría. Importante, dentro de las instrucciones, es importante esto. La oración es de 1 hora, o sea, es importante que se disponga ese tiempo. Esto es como cuando uno va a hacer un examen presencial, que te dicen, el examen es, por ejemplo, el domingo a la 1 de la tarde, entonces uno tiene que disponer del tiempo, tiene que ir hasta el aula, ¿verdad? Llegar al lugar fijado y como dura 1 hora, entonces de 1 a 2 vamos a estar, presencialmente estaríamos en una aula, pero aquí estaríamos al frente de una computadora, pero es importante que desde ya disponga ese tiempo. No, no, si tiene que hacer otra cosa, hágalo antes o hágalo después. Solo se permite un intento. Igual, cuando usted haga un examen presencial, usted hace el examen y lo entregó. Un intento. Aquí también un intento. Esta prueba estará disponible el domingo a esa hora, o sea, a la 1 de la tarde. Igual cuando alguien va a un examen presencial, es a la 1 p.m. y no se lo van a dar antes, tiene que ser a la 1, ¿verdad? Empieza a la 1 y dura 1 hora. Importante también el punto 4, que una vez que inicie la prueba, es importante sin que concluya el examen. El hecho que estemos en la casa o en cualquier lado no significa que vamos a estar dispersos. No, no, hay que disponer el tiempo y saber que iniciado a la 1, tenemos que estar ahí fijos, concentrados hasta terminar el examen a las 2. Ahora bien, si a las 2 no ha terminado el examen, la plataforma lo cierra, o sea, automáticamente cierra 1 hora después de iniciar la evaluación. Es como también yo pongo mucho el ejemplo con cuando uno va a hacer examen físico, ¿verdad? Presencial. Cumplido el tiempo, el profesor recoge el examen. Y bueno, el punto 5, el cuestionario termina a las 2 p.m. Hayan terminado o no, ahí se cierra. La plataforma lo cierra. Con respecto al examen, son 11 preguntas de selección. Ah, perdón, aquí está mal. Son 18 preguntas, sí, son todas de selección, más bien. Ese punto 6, obviémoslo. No, 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 me quedo ahí. Y entonces aquí le voy a mostrar. Son 18 preguntas, como se puede ver en esos cuadritos. De las 18 preguntas, 14 son de selección, así como están ahí, A, B, C, o sea, está la pregunta y uno tiene que escoger cuál es la correcta. Y hay cuatro, de esas 18 hay cuatro en donde hay que elegir. Le van a aparecer la pregunta, digamos, en una pregunta te aparecen tres opciones, tres subpreguntas, digámoslo así. Y entonces usted escogería, en ese elegir, le va a aparecer una, dos o tres opciones, son tres o cuatro opciones, me parece. Entonces uno escogería cuál aplica para cada una de esas subpreguntas de esa pregunta. Uno puede navegar en el examen con esos cuadritos de arriba, ¿verdad? Ahí está marcado el número 1. Si usted quiere pasar al 18, le da un clic al 18. Si quiere luego regresarse al 8, le da un clic al 8. Entonces así se puede navegar durante el cuestionario. Y también, como le dije, el tiempo es 1 hora. La plataforma le va a mostrar un reloj eh, donde el tiempo va a ir decreciendo hasta que llegue a 0. Eso nos va a dar nos va a indicar cuánto tiempo nos queda. Ahora bien, no nos confiemos, o sea, esos exámenes, uno puede decir, bueno, el material es digital y puedo buscar, pero recordemos que es 1 hora, ¿verdad? 1 hora se pasa muy rápido, entonces tratemos de estudiar, de ir preparados, ir a hacer el examen y no tener que depender de ir a buscar en los materiales. Ahora bien, esta filmina en la parte inferior, vea que dice, al puro final, cuando usted llega a la pregunta número 18, hay un botón que dice página anterior, si quiere regresarse a la pregunta 17, o también hay un botón, el que está en azul, que dice terminar intento. Cuando usted le haga aquí terminar intento, es como cuando están entregando el examen. Ahí ya terminó el examen. Lo que quiero decir con esto es que cuando presionemos este botón,
de terminar el intento, estemos seguros de que hemos respondido todas las preguntas, ¿verdad? Porque una vez dándole clic a ese botón, no hay nada que hacer, ¿verdad? Y bueno, voy a poner la cámara. Eh, el examen está difícil, la verdad que no. Hay que tener claro ciertas las definiciones ahí. Eh, yo que les aconsejo es eso, ¿verdad? Lo que anteriormente, no, uno sabe cómo funciona esto, ¿verdad? Y uno dice, tal vez muchos dirán, es digital, entonces ahí voy a buscar la respuesta y todo. Pero una hora se pasa muy rápido y pues, y no se atengan a eso. Y lo otro que les quiero aconsejar es que lean muy bien la pregunta y cuando hayan entendido la pregunta, pues entonces ya pueden responder a gusto. Eh, el examen es el domingo a la 1 de la tarde, estar a esa hora, a la 1, ahí frente a la máquina, porque a la 1 se activa. Si hubiese algún problema con el examen, alguna situación ahí, entonces pueden poner la situación en el foro consulta de la plataforma. Ahí estaremos nosotros, profesores, atentos. Si hay algún problema con alguna persona. Eh, por lo general no todo transcurre bien, pero es importante entonces que tengamos claro que está esa opción. Si algo se presentase, entonces escriben en la plataforma, en el curso, en la parte de consulta, en foro consulta, y ahí estaremos atentos para solventar lo que haya que haya algún problema. Eh, bueno, Diana, si solamente estás vos, si tenés alguna consulta o si La todo está consulta claro. en sí, tengo, pero ser más que todo, ¿entran como todos los temas en sí o solo los de estas semanas? Es que eso fue lo único como que me quedó medio no claro. Sí, entra todo el material, o sea, todo lo que se ha visto hasta la fecha, sí, de Big Data, de inteligencia de negocios, son temas de todo entra un poquito, sí. Es bastante, lógicamente sí, estoy consciente que es bastante material, sí. Ah, ok, entonces entra todo el material, digámosle así, en conjunto. Sí, sí, exactamente. Ah, bueno. No, esa era la duda que tenía, la verdad. Perfecto. Sí, sí, entra, el examen no está complicado, la verdad que no. Nada más hay que tener claro algunos conceptos ahí. eh, y yo creo que no está difícil, la verdad, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, Diana y compañeros que van a ver este video, muchas gracias por habernos acompañado. Recordarle, ¿verdad? Que cualquier consulta que tengan, ahí está el foro de consultas. El profesor correspondiente les atenderá en 24 horas, se supone, ¿verdad? 24 horas la consulta. Y desearle mucha suerte en esa prueba. Eh, Destinen el tiempo, es importante, porque a veces uno dice, no, es virtual, entonces puedo entrar un poquito más tarde. No, es que si usted entra a la 1:10, tiene 50 minutos, ¿verdad? Entonces no se castiguen de esa forma. El domingo a la 1 estemos listos para aplicar la prueba y van a ver que le van a ir muy bien. Entonces, así las cosas. Muchas gracias, Diana y todos. Y mucha suerte en esa evaluación. Y abrazos. Buenas noches. Hasta luego, Diana. Gracias. Chao.